¿Alguna vez has sentido que tu energía está desajustada y no puedes identificar por qué? Puede que estés haciendo cosas que, sin saberlo, interfieren con tu flujo espiritual. Sigue viendo y descubrirás las 9 trampas antiespirituales que necesitas esquivar. Esto podría ser la pieza que falta para tu conciencia superior. Eludir las emociones desafiantes o los problemas psicológicos usando creencias o prácticas espirituales, conocido como evasión espiritual, es un comportamiento común. Es como poner una tirita espiritual en heridas emocionales profundas, evitando el trabajo real necesario para la sanación y el crecimiento. Esto puede obstaculizar el progreso espiritual genuino al crear una fachada de iluminación, mientras se descuidan los aspectos desordenados de nuestro yo interior. Quienes practican la evasión espiritual pueden usar frases como «todo sucede por una razón» o «todo está en orden divino» para desestimar o escapar de sentimientos incómodos. Esta evitación puede parecer un atajo hacia la paz, pero en realidad retrasa la introspección y la comprensión necesarias de nuestro paisaje emocional. El crecimiento espiritual genuino implica enfrentar las complejidades de nuestras emociones y desafíos psicológicos de frente. La evasión espiritual socava este proceso al promover una sensación superficial de tranquilidad, sin abordar las raíces de nuestras luchas. Es esencial reconocer que abrazar la espiritualidad no significa evitar sentimientos difíciles, sino navegar a través de ellos con autenticidad y conciencia. Un espíritu legalista en la espiritualidad implica adherirse rígidamente a leyes religiosas o espirituales sin compasión y comprensión genuinas. Es como seguir un conjunto de reglas sin considerar el contexto o el impacto en los demás. Este enfoque puede obstaculizar el crecimiento espiritual al crear una perspectiva juzgadora y de mente estrecha. Quienes adoptan un espíritu legalista pueden priorizar la adherencia a rituales y reglas sobre la empatía y la amabilidad. Esta mentalidad rígida puede llevar a una falta de comprensión y compasión hacia aquellos que no se conforman a las mismas creencias o prácticas. Crea una división, enfatizando la adherencia a la letra de la ley en lugar de abrazar el espíritu de unidad y amor. La espiritualidad está destinada a ser un viaje del corazón, fomentando la conexión y la comprensión. Sin embargo, un espíritu legalista puede convertirla en una lista de hacer y no hacer, creando una sensación de superioridad en aquellos que sienten que siguen las reglas correctamente. Esto socava la esencia de la espiritualidad, que se trata de cultivar un enfoque amoroso y compasivo hacia uno mismo y los demás. Para contrarrestar un espíritu legalista, es esencial reconocer que la espiritualidad no se trata de conformidad rígida, sino de transformación y crecimiento personal. Abrazar un enfoque más compasivo y empático permite una comprensión más profunda de las diversas formas en que las personas se involucran con su espiritualidad. Este cambio del legalismo a la compasión abre la puerta a un viaje espiritual más inclusivo y enriquecedor. Las distracciones materialistas y la espiritualidad se refieren a los desafíos de estar demasiado enfocado en posesiones materiales, el estatus social o deseos mundanos, lo que puede desviar la atención del crecimiento interior y la exploración espiritual. Es como perseguir logros externos en lugar de nutrir los aspectos internos de nuestro ser. Este comportamiento impide el progreso espiritual genuino al priorizar lo transitorio sobre lo duradero. Cuando las personas sucumben a las distracciones materialistas, pueden priorizar la acumulación de posesiones o buscar validaciones externas, creyendo que estos factores externos contribuyen a su realización espiritual. Sin embargo, este enfoque externo a menudo lleva a una sensación superficial y efímera de satisfacción, perdiendo la profundidad y riqueza que ofrece la exploración espiritual genuina. El verdadero crecimiento espiritual implica volverse hacia adentro, descubriendo los aspectos profundos de nuestro ser interior. Las distracciones materialistas, por otro lado, nos empujan hacia afuera, creando un ciclo perpetuo de deseo y adquisición que no contribuye a una satisfacción duradera.
Es crucial reconocer que, si bien las comodidades externas pueden traer placer temporal, no abordan los anhelos más profundos del alma. Para evitar ser consumido por las distracciones materialistas, es esencial cambiar el enfoque hacia la reflexión interior, la atención plena y la comprensión. Al reconocer la impermanencia de las posesiones externas y admitir que la verdadera realización viene de adentro, las personas pueden liberarse del ciclo de perseguir ganancias materiales y redirigir su energía hacia la exploración espiritual auténtica. El impacto de hablar sin cuidado y descuidar las devociones en el crecimiento espiritual es significativo. Hablar sin cuidado implica hablar sin atención plena, usando palabras que pueden causar daño o crear discordia. Descuidar las devociones se refiere a la desconsideración de prácticas espirituales consistentes que ayudan a nutrir la conexión interior y el crecimiento. Cuando las personas hablan sin cuidado, pueden no darse cuenta del poder de sus palabras para moldear su propio entorno espiritual y afectar a quienes los rodean. Las palabras pueden llevar energía e intención, y el discurso descuidado puede crear negatividad, obstaculizando el desarrollo de un ambiente espiritual positivo. Este comportamiento es como plantar semillas de discordia en lugar de cultivar un jardín de armonía. Descuidar las devociones añade otra capa de desafío al crecimiento espiritual. Las prácticas espirituales consistentes, como la meditación o la oración, sirven como anclas que enraizan a las personas en su viaje espiritual. La mente cerrada a diversas perspectivas espirituales representa un riesgo para el crecimiento espiritual genuino. Este comportamiento implica ser resistente a explorar o aceptar puntos de vista diferentes a la propia ideología espiritual. Es como construir muros alrededor de las propias creencias, limitando el potencial de crecimiento y comprensión. Cuando las personas exhiben una mente cerrada, pueden aferrarse a una única perspectiva espiritual sin considerar puntos de vista alternativos. Esta postura rígida puede obstaculizar el crecimiento personal al impedir la exposición a la riqueza y diversidad del pensamiento espiritual. Es como mirar una sola pieza de un rompecabezas y creer que representa toda la imagen, perdiendo la belleza más amplia del paisaje espiritual. El verdadero crecimiento espiritual implica una apertura a diferentes perspectivas y experiencias. La mente cerrada actúa como una barrera para esta apertura, limitando la capacidad de aprender de diversas tradiciones, prácticas y conocimientos. Abrazar un enfoque más abierto permite a las personas obtener sabiduría de varias fuentes, contribuyendo a una comprensión espiritual más completa y equilibrada. Para evitar la mente cerrada, es esencial reconocer que la diversidad en las perspectivas espirituales puede enriquecer, en lugar de disminuir el propio viaje espiritual. En lugar de temer las diferencias, una actitud de mente abierta fomenta una apreciación más profunda por el vasto tapiz de la espiritualidad humana. Este cambio hacia la apertura permite una exploración espiritual más enriquecedora e inclusiva. La espiritualidad impulsada por el ego presenta un obstáculo para el crecimiento espiritual genuino. Este comportamiento ocurre cuando las personas usan sus creencias espirituales para aumentar su ego o su sentido de superioridad sobre los demás. Es como inflar un globo de autoimportancia con conceptos espirituales, alejándose de la humildad y la autoconciencia esenciales para una práctica espiritual auténtica. Cuando alguien se involucra en una espiritualidad impulsada por el ego, puede usar su conocimiento o experiencias espirituales como medio para establecer superioridad sobre quienes pueden no compartir las mismas creencias. Esta actitud socava la verdadera esencia de la espiritualidad, que se trata de transformación interior y conexión, no de una herramienta para la autoelevación. Es como usar la espiritualidad como una escalera para el beneficio personal, en lugar de un espejo para la autorreflexión. El crecimiento espiritual genuino implica humildad y autoconciencia, reconociendo que todos están en su viaje único con sus propias lecciones y desafíos. Sin embargo, la espiritualidad impulsada por el ego ciega a las personas a sus propias imperfecciones e inhibe su capacidad para empatizar con los demás.
Es crucial recordar que la espiritualidad no es una competencia ni una medida de valía personal, es un viaje compartido hacia una comprensión y compasión más profundas. Para superar la espiritualidad impulsada por el ego, las personas deben cultivar la humildad y la autoconciencia genuina. Reconocer las propias vulnerabilidades y valorar el camino espiritual de cada individuo fomenta una conexión más auténtica con uno mismo y con los demás. Este cambio de la espiritualidad impulsada por el ego a una humildad espiritual es fundamental para crear una práctica espiritual que nutra el crecimiento personal y la conexión genuina. El ritualismo excesivo dentro de las prácticas espirituales puede impedir el crecimiento espiritual genuino. Este comportamiento implica seguir ciegamente los rituales sin comprender su significado, convirtiendo las prácticas espirituales en meras rutinas en lugar de expresiones significativas de conexión interior. Es como ir mecánicamente a través de los movimientos de una danza sin sentir el ritmo ni comprender la música. Cuando las personas se involucran en un ritualismo excesivo, pueden realizar ceremonias espirituales sin verdadera intención o conciencia. Este enfoque puede llevar a una experiencia superficial, donde el enfoque está en las acciones externas en lugar de la transformación interna. Es como recitar palabras sin entender su significado, perdiendo la profundidad y el propósito detrás de los rituales. El crecimiento espiritual genuino requiere una comprensión profunda del significado y la intención detrás de los rituales. El ritualismo excesivo, por otro lado, puede crear una desconexión entre el individuo y la práctica espiritual. Se convierte en un acto repetitivo en lugar de un compromiso consciente con lo divino o el yo interior. El peligro radica en confundir la repetición de rituales con el progreso espiritual, mientras la esencia de la práctica permanece intacta. Para superar el ritualismo excesivo, las personas deben abordar las prácticas espirituales con atención plena e intención. Comprender el significado de cada ritual fomenta una conexión más profunda con el viaje espiritual. No se trata de la cantidad o frecuencia de los rituales, sino de la calidad del compromiso y la resonancia interna que crean. El apego a los resultados en el viaje espiritual puede tener un impacto negativo en el crecimiento genuino. Este comportamiento implica obsesionarse con resultados específicos o expectativas, creando estándares rígidos que pueden no alinearse con el flujo natural del desarrollo personal. Es como plantar una semilla y exigir que crezca en un horario predeterminado, ignorando el proceso inherente de crecimiento. Cuando las personas desarrollan fuertes apegos a ciertos resultados en su viaje espiritual, corren el riesgo de imponer un estrés innecesario sobre sí mismas. Este apego puede llevar a la frustración y la decepción si las cosas no se desarrollan exactamente como se esperaba. Es como esperar un camino específico hacia la iluminación y pasar por alto las valiosas lecciones que surgen de giros inesperados y vueltas. El verdadero crecimiento espiritual implica un enfoque flexible y de mente abierta, permitiendo una evolución orgánica en lugar de forzar resultados predeterminados. Usar la espiritualidad como un medio de escapismo de los desafíos y responsabilidades de la vida puede obstaculizar el desarrollo personal genuino. Este comportamiento implica recurrir a prácticas espirituales únicamente como refugio de las complejidades y dificultades del mundo real. Es como buscar consuelo en una fantasía reconfortante en lugar de enfrentar los aspectos prácticos de la vida. Cuando las personas usan la espiritualidad como escape, corren el riesgo de evitar el compromiso necesario con problemas y responsabilidades del mundo real. Es como cerrar los ojos a las demandas de la vida diaria mientras se sumergen únicamente en los aspectos etéreos de las búsquedas espirituales. Este enfoque puede proporcionar alivio temporal, pero puede llevar a una falta de enraizamiento y dificultar la integración de los conocimientos espirituales en la vida cotidiana. La verdadera espiritualidad implica un equilibrio armonioso entre los aspectos espirituales y prácticos de la vida. Usar la espiritualidad como escape puede crear una desconexión
entre las creencias espirituales y la experiencia vivida. Es esencial reconocer que el crecimiento espiritual ocurre no solo en momentos de tranquilidad, sino también en medio de los desafíos de la vida, donde se aprenden lecciones y se gana sabiduría. Para superar la trampa de la espiritualidad como escape, las personas necesitan integrar sus prácticas espirituales con un enfoque enraizado y responsable de la vida. Esto significa abordar problemas del mundo real, cumplir con responsabilidades y encontrar maneras de aplicar conocimientos espirituales para enfrentar desafíos de manera efectiva. Un enfoque holístico de la espiritualidad asegura que los beneficios del crecimiento interior contribuyan positivamente al bienestar general. Si todavía estás viendo, me gustaría agradecerte por tu atención. Si disfrutaste el contenido y quieres ver más, considera hacer clic en el botón de suscripción. Tu apoyo es muy apreciado. Siéntete libre de compartir tus experiencias o pensamientos en los comentarios a continuación. Hasta la próxima. Cuídate y mantente atento para más contenido perspicaz.